Un nuevo estallido, o al menos eso es lo que se está intentando. Eso es lo que se está viendo en estos mismos momentos, al momento que estoy grabando esto, por parte de numerosos estudiantes secundarios y universitarios que, repitiendo lo que hicieron el 18 de octubre del año 2019, están haciendo evasiones masivas en varias estaciones de metro de la capital, en Santiago. Todo esto por el anuncio del gobierno de Gabriel Boric, que esto lo informó la ministra Camila Vallejo, del Partido Comunista, que iban a subir en 10 pesos el pasaje del metro. Ellos están acusando que este gobierno pseudo progresista, de izquierda de cartón y otros epítetos bastante descalificativos que muestran que estas protestas son de un sector de izquierda pero aún más duro que el gobierno, se van en contra de en lo que están intentando hacer un nuevo estallido, y todo esto con cierre de estaciones como también posible violencia que va a ir escalando. Ahora, si esto les funciona o no, solo el tiempo lo dirá, pero eso lo vamos a ver a continuación. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, actualmente se están dando evasiones masivas de varias estaciones del metro en la capital. Ahora la pregunta es por qué pasa esto y por qué se está recordando mucho a lo que fue el comienzo del estallido en octubre del año 2019. Todo esto se da, para que hagamos un contexto, tras los anuncios del gobierno y en particular de la ministra vocera de gobierno, militante del Partido Comunista, Camila Vallejo, de que iba a hacerse un alza de 10 pesos del pasaje en el metro. Ahora, esto se da en un contexto en que, al igual que cuando ocurrió cuando estaba Piñera, está con pérdidas masivas el metro, está así desde hace años, el metro no es sostenible a nivel económico, el metro de la capital, y por lo mismo se sostiene con recursos que salen del bolsillo de los habitantes de las regiones, todos fuera de la capital, entonces es prácticamente un subsidio de las regiones a los santiaguinos, como si le faltaran más subsidios a los santiaguinos, y dentro de eso se da el alza originalmente por Piñera, comenzó todo lo que fue el estallido con esto como excusa y eventualmente nadie se ha atrevido a tocarlo mucho. Y recientemente el gobierno de Gabriel Boric anunció igual que iban a hacer una alza de 10 pesos, que según ellos, y cito, era una alza como una medida responsable, realista y empática. Qué empáticos, ¿no? Qué empáticos haciendo lo mismo que ellos criticaban, ¿no? Y se da en ese contexto. Y como reacción a eso, varios grupos estudiantiles de secundarios, pero también de universitarios, convocaron al día de hoy, y se está realizando, a evasiones masivas del metro, que están teniendo varios destrozos y violencia, igual como ocurrió cuando se inició el estallido, en contra del gobierno de Gabriel Boric. Ahora, esto no es solo por el alza del precio del metro. Ellos también acusan que este es un gobierno de falsa izquierda, progresistas de cartón, que han sido tibios, que no cumplen con sus discursos, que se venden a la derecha. Es parte de todo un discurso más revolucionario de izquierda que consideran que Boric es tibio a nivel político. Y por lo mismo hacen también estas evasiones, que se suma tanto el descontento por el alza, que lo usan como un catalizador o una excusa, y se suma todas estas otras molestias a nivel político. Y como consecuencia de eso, llamaron a estas evasiones masivas y como consecuencia estamos viendo un nivel importante de violencia. Al momento que estoy grabando esto, ya hay unas 6 estaciones de metro que han sido cerradas por las manifestaciones. Hay también algo de disturbio y también bastante destrucción asociado a eso que se está dando. Y la pregunta es si esto puede eventualmente gatillar algo así como un estallido como temen algunos. Y quién sabe, o sea, que espontáneamente después salga gente, se sume a estas cosas, puede ser, pero yo tiendo a tener mis dudas, porque recordemos que el estallido, cuando se dio en octubre del año 2019, no fue que fuera algo simplemente espontáneo. Había organizaciones politizadas de estudiantes, como aquí igual lo hacen, que empujaron esto, pero además hubo apoyo tanto de la prensa tradicional para esas acciones, hubo apoyo político de gran parte de lo que es el sector de izquierda y que actualmente está en el gobierno para todo esto, y simultáneamente también organismos internacionales se empezaron a meter diciendo que no había que intervenir y que no había que hacer violencia para parar eso, ¿no? Que eran violaciones de derechos humanos. Se juntaron muchos elementos. ¿Qué cambia ahora? Que por un lado la derecha actualmente no se encuentra en el gobierno, se encuentra Gabriel Boric. Ellos apoyaron mucho esto. Ellos no van a apoyar un nuevo estallido que se les vaya en contra de sí mismos. Un punto. La derecha, que estaba en su momento en el gobierno, no quería el estallido porque se les iba en contra. Pero siendo ellos oposición, tampoco van a apoyar esto porque no están de acuerdo con ese tipo de cosas. Yo diría muchas veces incluso la derecha es casi como incompatible con temas de marcha, al menos en Chile, e incluso por su pensamiento más bien conservador, ese tipo de acciones más revolucionarias, argumentarían algunos, tampoco las van a apoyar. Entonces por ahí no habrá apoyo. Los centristas nunca se han caracterizado por apoyar este tipo de manifestaciones, entonces tampoco. Entonces, si no hay apoyo político, más allá de los sectores más radicales de izquierda, y que esos no tienen ni presencia en los medios, ni tampoco en la política,
Estoy hablando más ya incluso del Partido Comunista, figuras como Artés lo apoyarán, lo que era la lista del pueblo, todos sectores muy desacreditados además, no hay apoyo político. Y sin ese apoyo político que sí había en el estallido para esos grupos que estaban haciendo todo esto, tampoco va a haber apoyo mediático. Porque recordemos que muchos periodistas apoyaron este tipo de cosas, las justificaban. O los típicos, que yo me acuerdo que lo mostraron en la televisión, decían, no, son manifestaciones pacíficas con incidentes aislados. ¿Se acuerdan de esa frase? Y mostraron al mismo tiempo que decían eso, cómo se quemaban gran parte de negocios, todo destruido. Era prácticamente orwelliano. Decían una cosa y mostraban imágenes que mostraban exactamente lo contrario. Bueno, como no hay el apoyo político, tampoco va a haber apoyo mediático, porque los periodistas no van a seguir órdenes que no sean de los que tienen estructuras de poder. Entonces no va a haber ese apoyo ni mediático ni político. Y sin eso es poco probable que esto pueda escalar mucho más. Ahora van a intentar hacer disturbios, van a intentar justamente hacer crecer esto y han reunido gente suficiente para empezar a hacer un impacto ya en varias estaciones de metro. Pero si por ejemplo el gobierno de Boric se pone a reprimir con fuerza usando carabineros esto, ¿quién lo va a criticar? La derecha claramente no van a estar de acuerdo con eso. El centro tampoco. Y la misma izquierda, que normalmente es la que pone el grito en el cielo en esto y acusa violación de derechos humanos y una serie de otras cosas, no lo van a criticar porque ahora ellos están en el gobierno. Porque sabemos que una cosa es cuando ellos están en oposición y otra en gobierno. Si ahora estuviera gobernando, por ejemplo, Kast y él hubiera ganado la elección y pasara esto, lo estarían apoyando a los estudiantes diciendo no, un nuevo estallido, etc. Pero no es el caso. Ahora está Boric en el poder. Así que no van a decir nada, incluso van a apoyar si se reprime de alguna manera. Entonces probablemente esto se aplaste de una u otra forma, ya sea por la fuerza o por falta de apoyo político y mediático, ¿no? Bien curioso cómo cambian las cosas cuando estructuras de poder no deciden apoyar, ¿no? Bien curioso. Pero más allá incluso eso, uno pensaría que con tantos problemas y sistemáticos, los políticos tal vez estarían preocupados, no sé, de la crisis económica que se está viendo, de los problemas políticos, de los numerosos problemas ambientales que hay, de también los problemas migratorios, de seguridad. Hay varios temas, o la corrupción, por ejemplo, aunque sabemos que esa no la tocan porque están metidos ahí ellos, pero uno pensaría que se preocuparían de alguna de esas cosas. Pero en vez de eso, ¿qué están discutiendo los de izquierda y de derecha? ¿Cómo solucionar algo de esto? No, porque claramente los problemas del día a día de un ciudadano común y corriente no son relevantes. Es más importante seguir hablando de Allende y de Pinochet. Porque por supuesto, prioridad nacional. ¿Qué importa el alza de las personas en desempleo? ¿Qué importa el alza del crimen? ¿Qué importan todos los problemas que hay? No, Allende y Pinochet. Claramente prioridad nacional. Y en medio de todos los problemas que hay, manifestaciones de esto, vemos todas estas otras problemáticas, el Congreso se ha puesto a debatir, y ya llevan así, van a seguir varios días, sobre Allende y Pinochet. Y en particular, todo esto comenzó porque el Partido Comunista presentó un proyecto con el cual querían que se repudiara a través de una votación en el Congreso la resolución del Congreso en 1973, en agosto del 73, donde declaraban que Allende estaba pasando por sobre la Constitución y quería implementar un sistema totalitario, que ocurrió un par de semanas antes del golpe de Estado del 11 de septiembre y que se usó muchas veces como el fundamento de esto porque es verdad, Allende se estaba pasando por encima de las normativas legales y haciendo actuaciones de carácter totalitario, ¿no? Entonces, ese punto, ¿no? Es historia eso. Pero uno diría, ¿por qué es relevante? Se quieren dar el gustito de reescribir un poco la historia y de hacer eso. Y después, como respuesta, en vez de decir esto es irrelevante porque hay otras preocupaciones reales de la ciudadanía, como las que ya mencionamos antes, la derecha dijo, no, nosotros también queremos ponernos a hablar de lo que ocurrió hace 50 años. Así que acabamos de presentar un proyecto que se aprobó para que se lea de nuevo en el Congreso, por bastante rato, esa misma declaración que se aprobó en agosto del 73 sobre el gobierno de Allende. Esto es como si de la nada el Congreso, en medio de tantos problemas, se pusiera a leer, no sé, una declaración con respecto a lo que fue el ruido de sables de los años 30. O lo que fue, como por ejemplo, no sé, las acciones de Ibáñez también, que medidas dictatoriales en su presidencia en los 50, cuando hubo un protoestallido por también alzas del BU. Claro, un tema histórico, pero ¿cómo puede ser eso relevante en el día a día? Se dan cuenta cómo están todos estos otros problemas y nuestros congresistas están tan desconectados de la realidad que se enfocan más en discutir sobre documentos del Congreso que se emitieron hace 50 años y están peleando por eso. ¿Qué no? ¿Prioridades migratorias? No. ¿Que los problemas con la pobreza? No. ¿Que los problemas por las lluvias masivas? No, no importa. ¿Que no? ¿La alza del precio de todo y la inflación? No, que no importa. ¿Que la alza del crimen? No, eso no importa. Hablemos del documento del Congreso de hace 50 años. Eso parece tragicómico, ¿no? Es casi de parodia.
Se nota que el Congreso está lleno de personas que parece que les falta algo en la cabeza, ¿no? Descerebrados están presentes ahí, incompetentes, descerebrados o corruptos, o todas las anteriores. Vergonzoso. ¿Cómo se pueden enfocar en ese tipo de cosas? Ahí están las prioridades. Ahí están las prioridades de nuestros estimados políticos. Y no es cosa de un lado o de otro. Esto lo partió el Partido Comunista. Pero esa resolución de leer de nuevo el documento de hace 50 años, que lo presentó ahí, la derecha, y en su conjunto, desde Chile Vamos a los republicanos, también ellos importantes peleándose por eso, y en el Congreso a gritos por ese tema, porque claramente no hay cosas más importantes, ¿no? Cuando vemos que a la mayoría de la población, y las encuestas lo muestran, le parece irrelevante el tema del 11 de septiembre porque ocurrió hace tanto tiempo y es prácticamente historia, ¿qué hacen nuestros políticos? Se ponen a discutir de eso. Temas como el alza de los precios, no importa. Las otras problemáticas reales, no importa. Que el pueblo se joda, ¿no? Total, lo que importa es discutir sobre Allende y Pinochet y aprovechar su sueldo millonario a costa nuestra de los políticos para hacer esas discusiones irrelevantes. Las maravillas de la política chilena. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece este intento de un nuevo estallido que se está haciendo? Como también las prioridades algo curiosas de los congresistas. Eso lo pueden comentar abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Gonzalo Sánchez Serrano, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.